Entérate de lunes a viernes de las novedades más importantes del mundo de la tecnología con un lenguaje común para que todos lo entendamos y estemos protegidos. Solo aquí, en hackeado.com.mx. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast número 129 de la segunda temporada de Login Seguridad Informática, lo que es lo mismo hackeado.com.mx, donde hablamos de ciberseguridad para que todos lo entendamos y estemos ciberseguros. Hoy es lunes 17 de abril del 2023 y hoy es Día Mundial de la Hemofilia, Día Mundial de la Lucha Campesina y también Día de Apreciación de los Murciélagos. Este Día de los Murciélagos es para reconocer la incalculable función ecológica de estos fascinantes animales, así como crear conciencia en la población acerca de su importancia y conservación. La verdad es que yo lo más pronto que recuerdo es eso que de la teoría de cómo nació el COVID. La verdad es que se me hace difícil ver a estos animalitos con fascinación, pero bueno, cada quien. Nos vamos entonces a la noticia del día de hoy. Como si fueran pocas las formas en las que los ciberdelincuentes intentan generar ataques a los usuarios comunes, ahora debemos de tener en cuenta una más, que es las herramientas que se ponen a la venta o a la renta y que de forma muy poderosa pueden vulnerar la seguridad tanto de las empresas y de las personas. Hoy quiero que sepas que existe a la venta y muy fácil de obtener una herramienta que se llama Legión y que es ofrecido por un equipo de ciberdelincuentes que se hace llamar Forza Tools. Ellos operan desde un canal de YouTube y se apoyan de la comunicación que les puede ofrecer Telegram. Actualmente cuentan con un poquito más de 1000 miembros. Legión puede ser considerado un malware modular porque tiene diferentes secciones tales como una especial para enumerar el servidor SMTP, otra para atacar de forma remota el código de un servidor, otra para explotar versiones vulnerables de Apache o ataques de fuerza bruta directamente dirigidos al cPanel. Si tú tienes cPanel y utilizas PHP, tienes que tener cuidado con este malware. También puede atacar herramientas Web Host Manager y puede interactuar además con Shodan y abusar de los servicios del Amazon Web Service. En ese reporte también se dice que Legión puede apuntar a otros servicios tales como Twilio, Nexmo, Stripe y PayPal. A PayPal de hecho se puede atacar a la API de pago. Por lo general, Legión se dirige a servidores web no seguros que ejecutan sistemas de administración de contenido CMS, así como marcos basados en PHP como Laravel mediante el uso de patrones regex, y los patrones que utiliza son para usar archivos que comúnmente son conocidos por contener secretos como tokens de autenticación y claves API. Ahora, sabemos que la mayoría de los CMS están basados en PHP y en Laravel, por lo que si tienes servidores con WordPress, Drupal, Magneto y todos los que ves aquí, debes de poner cuidado en esta herramienta. Legión, al capturar las credenciales de ASW válidas, crea un usuario llamado ces-legión y le pone todos los permisos de administrador y así poder acceder a todo el servidor. Legión también envía spam vía mensajes SMS aprovechando las direcciones SMTP, estas que fueron robadas, y así puede obtener una lista de contactos telefónicos y enviar los SMS a compañías ya admitidas como AT&T, US Cellular, T-Mobile, Cricket, VeriSign, Virgin, Zoomcom, Altel, Singular y VoiceStream. Finalmente, Legión puede explotar las vulnerabilidades conocidas de PHP al registrar un web shell en el punto final de destino o realizar la ejecución remota de un código para dar al atacante acceso completo al servidor. Realmente puede hacer esto, puede crear puertas traseras para poder entrar cuando ellos quieran. En conclusión, Legión es una herramienta de hacking y recolección de credenciales de uso múltiple. Está ganando terreno en el mundo del delito informático, lo que aumenta el riesgo de servidores web mal administrados y mal configurados. Aquí, si tienes mal configurado tu servidor, si utilizas alguna de las herramientas que hemos contado, entonces ponte a trabajar porque seguramente alguien va a utilizar esta herramienta y va a tratar de vulnerar tu servidor. Por eso la pregunta obligada del día de hoy es, ¿y tú cómo cuidas tu sitio web y tus servidores?
Por hoy ha sido todo, así es de que déjanos sus comentarios y si te gustó este podcast dale like para seguir generando contenido como este. Nos vemos mañana con más información de ciberseguridad para que todos estemos seguros. Así es de que hasta mañana. Entérate de lunes a viernes de las novedades más importantes del mundo de la tecnología con un lenguaje común para que todos lo entendamos y estemos protegidos. Solo aquí en hackeado.com.mx.